Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este segmento de Engrane Empresarial por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Soy Rodolfo Jerónimo y vamos a platicar en esta ocasión de tres temas que están relacionados y uno de ellos por la temporalidad. Recordemos que estamos en el mes de noviembre, un mes en el cual, como cada año, en conmemoración o en respuesta al famoso Black Friday de los Estados Unidos, pues particularmente tenemos lo que es el sorteo del Buen Fin en México. Una etapa en la cual pues ciertamente se fomenta la producción, el consumo, a través de, en algunos casos, de promociones, de descuentos, entre otras consideraciones, pero viene aparejado con esto también un sorteo de índole fiscal, un sorteo que tiene fundamento propiamente dentro del Código Fiscal de la Federación y que bien utilizado pues puede originar que en algunos casos las personas que adquieren en bienes o sus bienes o servicios en los centros que estén afiliados al Buen Fin pues puedan ganar un premio o recuperar parte de lo que pagaron a través de premios que reciben en forma directa en sus tarjetas de débito o crédito con las cuales fueron registradas. Pero también hay que evitar en algunos casos el uso desmedido de este tipo de tarjetas, por ejemplo, cuando se prestan a terceros, se prestan a primos o vecinos, porque van aparejados ahí con un tema que es la discrepancia fiscal, que en este caso el uso de esas tarjetas puede originar que en algún momento se exceda en una gran cantidad de consumos que van a originar un foco de alerta ante la autoridad fiscal y que indebidamente, porque la realidad es que en ocasiones no es el patrimonio del propio contribuyente, sino que simplemente presta la tarjeta para que alguien pueda entrar a las compras de meses sin intereses y demás consideraciones del Buen Fin, pero lo pueden meter en un problema. Entonces son dos temas que, como ven, van ligados, el Buen Fin con el uso y manejo responsable de las tarjetas del crédito, como situaciones que pueden originar una discrepancia fiscal para efectos de personas físicas y también con otro tema que también suele ser de bastante recurrencia, que está relacionado con el tema de las remesas, particularmente de aquellas personas que, que van a trabajar a otros países, particularmente Estados Unidos, y que envían transferencias hacia sus familiares, y que esto también hay que tener cuidado de cómo se documenta para que no origine ahí un tema impositivo, ¿no? Pero bueno, particularmente recuerden en el tema del Buen Fin, su fundamento, pues como decíamos, es el Black Friday de los Estados Unidos, y que desde ya tiene varios años que se ha implantado, particularmente desde el año 2013, en el cual se utilizó por primera vez este mecanismo, y que tiene por objeto, es una temporada en la cual se otorgan descuentos, bonificaciones en un programa que se usa una semana, un fin de semana largo de noviembre, y que en este caso va a ser en el periodo del 15 al 18 de noviembre. Las reglas están establecidas para tal efecto en el programa que ha emitido el Gobierno de México, y bueno, decíamos que el fundamento legal está en el artículo 33b del Código Fiscal de la Federación, el cual menciona que se faculta al Servicio de Administración Tributaria, en este caso el SAT, la entidad que se encarga de la recaudación, para que lleve a cabo la celebración de sorteos de lotería fiscal, en los que participen las personas que determine dicho órgano, tomando en cuenta diversos lineamientos. Y entre ellos pues vienen ahí particularmente los lineamientos que se tienen que seguir en este sentido para la realización de ese sorteo. Y bueno, las reglas generales, o en términos generales, el Buen Fin en este periodo será del 15 al 18 de noviembre, y van a participar aquellos consumidores que hagan al menos una compra por un monto mínimo de 250 pesos con su tarjeta de crédito o de débito. ¿Por qué particularmente de esta forma? Porque lo que trata de fomentar este programa es la formalización, no el consumo donde de alguna forma no hay esa trazabilidad porque se realiza en efectivo. No necesariamente por hacerlo en efectivo es negocio informal, pero bueno, la idea particularmente de este programa es que se haga a través del sistema financiero, y particularmente con las tarjetas de crédito débito participantes. Para tal efecto, los comercios que deseen entrar al programa pues tienen que registrarse en el portal El Buen Fin. Se registran en ese programa, participan, y entonces los tarjetavientes que utilicen esas tarjetas y que hagan compras con las mismas
podrán estar a entrar en este sorteo, el cual para este año tiene una bolsa en total de 400 millones de pesos que se distribuirá entre los tarjetavientes. El premio mayor es de 250,000 pesos, habrá quien quizá gane ese premio, y habrá 321,260 premios cuyos montos son variables, que van desde 500 pesos hasta 20,000 pesos. ¿Cómo va a ser el mecanismo? Como es en términos generales, pagas con tu tarjeta de crédito o débito, y bueno, entran al sorteo, y estas personas, las que resulten ganadoras, pues directamente se les va a depositar ese dinero en su tarjeta con la cual realizaron la compra. También hay diversos premios que se van a realizar. Bueno, las reglas para particulares, que las empresas se registren en el buenfin.org con fecha 14 de noviembre. Recordemos que el 15 al 18 es el sorteo, entonces hasta el 14 tienen para poderlo realizar. Tienen que tener opinión de cumplimiento positiva. Es muy importante que quienes deseen entrar a este programa pues estén al corriente en la presentación de las declaraciones anuales. Recordemos que la opinión de cumplimiento no es que el SAT diga que estén bien determinados los impuestos, sino que estás al corriente en el cumplimiento de las declaraciones, sea en impuesto sobre la renta, sea en IVA, las declaraciones federales a que estés sujeto, en su caso el IEPS, y que las hayas presentado en tiempo y forma. Esa opinión es importante tenerla positiva para efectos de poder entrar al programa. Y los ingresos del año anterior, el parámetro para entrar en este sorteo de 2024 es que en el año anterior estas empresas hayan tenido ingresos menores o iguales a 5 millones de pesos. Entonces no todos los negocios pueden participar, solo algunos. Tener una terminal de punto de venta, TPV activa, para efectos de poder hacer los cobros que sean proporcionados por una entidad financiera. Y bueno, lo que decíamos, que por lo menos la venta sea de 250 pesos, pues son los que van a entrar a este esquema con tarjetas de crédito o débito participantes. Entonces es en noviembre este sorteo, y el 16 de diciembre es cuando se va a dar a conocer en la página del sorteo del Buen Fin, pues ya la lista de ganadores, y en la página del SAT también. Entonces, particularmente decíamos, pues tiene por objeto fomentar el uso de tarjetas, y aquí es donde particularmente, pues sobre todo a nivel de personas físicas, es muy importante que tomen en consideración, pues bueno, prácticas en lo particular para que en verdad aprovechen promociones. Es conocido que en algunos casos existe desafortunadamente una práctica de reetiquetado previo al sorteo del Buen Fin, de forma tal que en algunos casos al momento de hacer el descuento prácticamente se llega al monto que hubiese pagado sin esa promoción. Entonces una buena práctica es comparar los precios antes de ese periodo y luego verlos en las fechas en las que se realiza el sorteo, para que efectivamente pues, se aproveche una promoción. Y hay entidades que por supuesto tienen meses sin intereses, entre otras consideraciones. Y esto genera precisamente un atractivo, pero también algo que puede ser bastante riesgoso, y es, a lo mejor alguien tiene una tarjeta de crédito y resulta ser que el primo, que el hermano, que el tío, pues no tienen esa tarjeta, o no tienen ese medio, y dice, oye, pues préstame tu tarjeta, ¿no?, para que yo pueda entrar a esas promociones del Buen Fin, y después te lo pago. Dejemos atrás el tema de que sí lo paguen, o sea, a lo mejor el tema no es que lo paguen o no, sino que esta persona, pues, pensemos que tiene una tarjeta donde a lo mejor tiene un crédito, no sé, de 200,000 pesos, 300,000 pesos, o tiene varias tarjetas, y empieza a usarlas no solo con sus compras propias, que él puede pagar directamente con los recursos que va generando, es decir, compra sus bienes, y después pues, cuando le paguen su nómina, cuando cobre sus honorarios según se trate, pues va a hacer los pagos de la tarjeta. Pero ¿qué pasa cuando la prestas a terceros? Pues es el tercero quien va a ir al banco y te va a depositar, o en el mejor de los casos, pues te va a hacer una transferencia, ¿no? Pero todo eso te va a dejar una rastreabilidad que puede originar una discrepancia fiscal, la cual está regulada particularmente en la ley del impuesto sobre la renta. Hay un artículo que específicamente habla sobre este tema, que es el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, el cual dice que las personas físicas pues, podrán estar sujetas a un procedimiento de discrepancia fiscal, es el 91, cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario
sea superior a los ingresos declarados. Oye, pero ¿qué tipo de erogaciones? Pues bueno, va a ser, en primero, pues los pagos de bienes o servicios que tengas, los que tengas con CFDIs, donde a lo mejor pides sus comprobantes, tus facturas fiscales y hasta ahí. Pero también dice que se van a considerar también, entre otros, aquellos que tengan relación con las tarjetas de crédito o débito. Y aquí es donde entra precisamente la alineación con el tema del Buen Fin. Si prestan la tarjeta, pues van a terminar comprando no 50,000, no 80,000, sino a lo mejor 200 o 300, y después ese es un indicador que en algún momento la autoridad fiscal va a decir, a ver, esta persona tiene ingresos declarados por 300,000 pesos en sus recibos de nómina. Pero veo por otro lado que pidió facturas por 150,000 pesos o honorarios por 300,000 y 150,000 de facturas. Pero por otro lado en las tarjetas de crédito vi que pues gastó 300,000 pesos, entonces 300 más 150,000, 450,000 de erogaciones, entre las que tienen que ver las facturas, más tarjetas de crédito, más de débito, etcétera. Entonces, bajo este esquema, comparado los 450,000 contra los ingresos declarados, pues resulta ser que hay 150,000 que originan una discrepancia fiscal. Los egresos son mayores que los ingresos. Y esto es lo que nos dice particularmente el artículo 91, que se van a considerar erogaciones efectuadas por cualquier persona física, las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Entonces es muy importante el uso responsable para el buen fin de lo que tiene que ver con los medios bancarios para que no originen ese problema de discrepancia fiscal. Y ya que estamos platicando de este tema de discrepancia fiscal, pues el mismo se encuentra regulado, como ya mencionábamos, en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual nos dice que las personas físicas, con motivo de las facultades de comprobación de la autoridad, pues podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones son menores a los ingresos declarados por el contribuyente o bien los que le hubiera correspondido declarar, incluyendo todos esos conceptos que ya mencionamos, incluyendo tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que va a hacer la autoridad en algún momento cuando observe esas discrepancias? Normalmente pues va a llegar una invitación donde dice, observamos que hace 1 o hace 2 años el monto de tus erogaciones fueron mayores que tus ingresos, tienes una discrepancia fiscal y si el contribuyente es asalariado, pues se lo va a considerar como si fuera un ingreso omitido por salarios, como si se hubiera pagado su patrón. Si está en el régimen de honorarios y actividad empresarial, se lo va a considerar como si fuera ingresos por honorarios. Y así sucesivamente, o puede llegar a estar en otros ingresos cuando no esté tipificado en alguno de ellos, y también aplica cuando esas personas, con la independencia de que estén o no registrados ante el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, esta situación aplica particularmente para cada uno de ellos, y así lo dice la ley, donde señala que pues en el caso de un contribuyente que no esté inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, pues además las autoridades van a proceder a inscribirte, te determinan una discrepancia fiscal y te inscriben. ¿Cuál es el procedimiento de notificación? Cuando hay una discrepancia fiscal, pues le van a notificar al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas, como la información que se utilizó para conocerlas, el medio por el que se obtuvo y la discrepancia resultante. Una vez que le notifican ese oficio, el contribuyente tiene un plazo de 20 días, en el cual tiene de plazo para contestar a la autoridad y decirle la fuente de procedencia de esos recursos. Imagínense con el caso de las tarjetas. Oye, es que las presté, ¿tienes forma de comprobarlo? Ahí se trata de un tema de prueba, porque particularmente si el que te pagó lo depositó en el banco, pues no queda la evidencia de quién lo hizo. Entonces es un tema que puede originar un aspecto sensible para la persona física. Te dice el origen o procedencia de los recursos y además pues tendrás que ofrecer las pruebas que estimes idóneas para acreditar que los recursos no constituyen ingresos gravados. La presunción es, si tienes más deducciones que ingresos, el diferencial es un ingreso que no declaraste. Y ahí la importancia de mantener esa consideración, esa situación. Una vez que si no se acredita la discrepancia, es decir, si no logras desvirtuarla, pues se va a considerar un ingreso gravado y entonces sí viene la notificación, la liquidación, donde la autoridad determina el monto del crédito fiscal. Y entonces, pues decir, es una diferencia no aclarada,
me debes ahí el impuesto. Pues este es un aspecto particular que hay que considerar, y también aquí surgen varias cuestiones. Oye, ¿en qué caso se origina discrepancia fiscal? Porque resulta ser que a veces no necesariamente derivado de operaciones del Buen Fin, sino en general. Pues resulta ser que le deposito al tío, al primo, al amigo. Hay por ahí incluso un mito donde dicen, oye, ¿hasta qué cantidad no estoy obligado a declarar ante el SAT? ¿No? Eso es algo que seguramente les ha tocado ver en algunos medios que dicen, ¿hasta qué monto puedes no declarar en el SAT? La realidad es que no hay un ingreso no declarado. Hay ingresos exentos, que es algo totalmente distinto, o bien conceptos que no se consideran discrepancia fiscal. Uno de ellos es las transferencias que haga el esposo a su cónyuge. Si el esposo le hace una transferencia a su cónyuge, pues queda perfectamente trazada la vía a través del comprobante del Banco de México, donde indica hasta la CURP, del lugar de donde salió el recurso y hacia dónde se fue. Entonces queda muy clara muy claro el origen de este recurso, y dice la ley, eso no se considera discrepancia fiscal. Los efectuados entre cónyuges, esos no son de discrepancia fiscal, o también los que se hagan entre padres a hijos. Es decir, dice, los traspasos entre cuentas del contribuyente, tampoco. Es decir, si tengo una cuenta de un banco y lo muevo a otro, no es discrepancia fiscal. Si le traspaso al cónyuge, tampoco. O también de sus ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado. Entonces, primer grado estamos hablando del papá hacia el hijo, de la mamá hacia el hijo, o bien en su caso, de la mamá hacia sus padres. En cualquier otro grado, sea el abuelo, sea el nieto, no caen en este supuesto de que no se considere discrepancia fiscal. Habrá que acreditar que no constituye un ingreso gravado. Son los únicos supuestos. Oye, le deposité o le transferí a la tarjeta de la prima. Ese no cae en los supuestos de no excepción. Entonces la autoridad podrá presumir que es un ingreso no declarado por la persona que recibe este concepto. Entonces, es muy importante tenerlo en consideración, porque existe por ahí una creencia de que hay ingresos no declarados. Y esto de alguna forma a lo mejor tiene su origen con hace bastante tiempo, cuando existía el famoso impuesto a los depósitos en efectivo, donde particularmente una persona depositaba en efectivo más de 15,000 pesos y el banco le retenía un 2%, 3% de impuesto, y se lo enteraba a la autoridad, y que con esa la autoridad tenía la trazabilidad del 100% de la operación. En 2014 se elimina ese impuesto, y hoy hay la creencia, no, pues ya no hay rastreabilidad, hasta 15,000 pesos puedo depositar sin que deje rastro, ¿no? Pues bueno, si hay un depósito en efectivo mayor a 15,000 pesos, el banco está obligado a informarle al SAT, pero no significa que si es menor a 15,000 pesos no se tenga obligación de declarar. La ley lo que dice es que si tienes ingresos, ¿qué es un ingreso? Es un incremento patrimonial. Antes tenía 100, hoy alguien me paga 100 más, tengo 200, tengo un incremento en mi patrimonio porque hoy tengo 200. Entonces, la ley presume que eso es un ingreso, salvo ciertos casos que la ley menciona específicamente que no se consideran como tales. Entre ellos están el famoso tema de las remesas, que es el siguiente tema con el cual queremos ligar esta plática. Mencionábamos que en el caso particular de las remesas, pues es un concepto que, de acuerdo a las cifras al último comunicado que emitió el Banco de México del 2 de septiembre de 2024, en julio de 2024 los ingresos provenientes por remesas del exterior se ubicaron en 5,614 millones de dólares, lo que significó una reducción anual del 1%, las remesas que vienen del extranjero hacia México, y las remesas que México envía hacia el exterior son de 110 millones de dólares, y es un incremento de 21.7. Aquí lo particular es que, de acuerdo a los datos que da el propio Banco de México, el 99% de las remesas corresponden a operaciones efectuadas a través del sistema financiero, es decir, vía transferencias, y un monto menor a través de depósitos en efectivo o el uso de otras formas, de otros medios de pago. Entonces, bajo este esquema, también uno de los aspectos es, oye, si esas remesas las envían las personas que están en el extranjero hacia sus familiares en México, ¿esos entran en el procedimiento de discrepancia fiscal?
fíjense que podrían ubicarse en el supuesto que ya comentamos del 91, que es, si es de padre a hijo y es vía transferencia, ni siquiera hay discrepancia fiscal, que queda documentado dentro de este punto de que no se consideran ingresos, ni hay discrepancia fiscal, ni un ingreso omitido, y hay forma de demostrarlo por parte del cónyuge. Pues mira, lo recibí de mi esposa, de mi esposo, de mi cónyuge, y entonces aquí está el estado de cuenta, está la trazabilidad perfecta, ¿no? Cuando, si es en efectivo es otro tema, porque cómo vas a comprobar, ahí es un tema de prueba, la forma en la cual te llegó. Si es entre padres en línea recta hacia hijos o hacia sus propios padres, también podríamos ubicarlos dentro del procedimiento de discrepancia fiscal, y aquí no hay límite. Entonces, esa transferencia que realicen dentro de padres a hijos, pues se considera por un lado que no origina discrepancia fiscal, y por otro lado, sí hay un ingreso, en principio, porque la persona física que recibe el dinero no lo tenía, hoy lo tiene, es un ingreso, pero puede calificar en algunos casos como un ingreso exento. Como la ley del impuesto sobre la renta también nos señala que se van a considerar ingresos exentos los que se realicen entre cónyuges. Entonces tengo ahí dos formas de no tener un problema con el SAT. Por un lado, el artículo 91, donde me dice que no es discrepancia fiscal, que no me origina una base, y por si fuera poco, el artículo 93 me dice que los traspasos entre cónyuges no son un ingreso exento. Entonces, tengo dos formas ahí en el cual no tengo una contingencia con la autoridad. Si son entre padres a hijos o entre ascendientes o descendientes, ahí también tengo forma de poderlo evitar, y en cierta forma aquí sí me podría servir el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, porque nos dice particularmente que los donativos que se otorguen entre ascendientes o descendientes en línea recta sin limitación de grado. Si recuerdan, en el caso de la discrepancia fiscal solamente me lo limita al primer grado. Oye, le hice un traspaso del abuelo al nieto. No es en primer grado, es en segundo grado. Entonces, el procedimiento de discrepancia fiscal no me sirve, pero sí me podría ubicar en el artículo 93, donde me dice, sí es un ingreso, pero es un ingreso exento. Los donativos efectuados entre ascendientes o descendientes en línea recta sin limitación de grado. Aquí la condicionante que marca particularmente la ley es que no se haga una triangulación, porque a lo mejor está el hermano, está la hermana, y resulta ser que le quieres hacer el donativo al hermano, pero para que no se considere grabado, pues el hermano le dona a la mamá y la mamá hacia el hijo. Entonces es una triangulación que dice la ley, no, eso no goza de la exención, porque realmente usaste una figura únicamente para lograr un esquema de exención. Este aspecto no está regulado en temporalidad y origina en la práctica algunas controversias. Oye, ¿significa eso que si el recurso llegó del hijo a la mamá en este año, en el año siguiente o en 3 años después sí lo puede hacer? La ley no menciona eso, lo único que menciona es que los recursos previamente no hayan sido donados hacia un ascendiente para luego regresarlo al descendiente. Entonces aquí pudiera originar ese tema de discrepancia con la autoridad, que en algún momento cuando digan, oye, esa donación que te hicieron, a lo mejor es un terreno, es un bien que luego después lo recibió el hijo, como no marca temporalidad, puede originar una discrepancia con la autoridad que diga, no, ese no gozaba de la exención, porque el tema es entre ascendientes o descendientes en línea recta o entre cónyuges, pero siempre y cuando no se haga esa triangulación. Entonces, aquí sí podría servir ese caso que comentábamos de que a lo mejor es el hijo, el abuelo hacia el nieto o el nieto hacia los abuelos. El procedimiento de discrepancia fiscal no le ayuda porque solo es en primer grado. Y está bien, sí es un ingreso, pero es un ingreso exento, entonces al estar exento no te limita tampoco en los montos. Entonces aquí podría ubicarse ese tema para todos los casos que ya mencionamos, en el tema del buen fin, a lo mejor que los recursos lleguen del esposo hacia su cónyuge o hacia el padre o el hijo para que él gaste. Tienes forma de evitar el tema de discrepancia fiscal y ahora sí utilizar tus tarjetas de crédito. Es una figura lícita prevista dentro de la normatividad. O bien con el caso que mencionábamos de las remesas, esos recursos que hacen llegar del exterior, la característica es un ingreso, sí lo es. En principio sí.
Oye, ¿puedo evitar la discrepancia fiscal? Sí, puedo evitarla bajo el artículo 91, pero solo hasta el primer grado. Oye, no es el primer grado, es hacia el nieto, es hacia otras personas en línea recta. Bueno, aquí podría utilizar la figura de donativos que está prevista dentro de la propia disposición, y entonces los recursos que haga llegar a lo mejor el abuelo hacia el nieto, pues al momento de hacer la transferencia, pues lo documente como donativo, para que de esa forma quede la trazabilidad el encuadre perfecto dentro de la ley, que se trata de un donativo exento en términos de la ley del impuesto sobre la renta, de forma tal que cuando la autoridad requiera esta información en 2, 3, 4 años, pues está la trazabilidad. Oye, es un ingreso, ¿qué crees? Estoy en la fracción primera en el artículo 91, es en línea recta en primer grado, ni siquiera es discrepancia fiscal, no se me considera ingreso. Y por si lo consideraras, el 93 me dice que si se fuera un ingreso, estaría exento por estar dentro de los rangos previstos dentro de la ley. O bien, en su caso, mencionábamos, si no puedo evitar el tema de la discrepancia fiscal, sí considerarlo como un ingreso exento bajo estas premisas. Pero hasta ahorita hablamos particularmente de línea recta y entre cónyuges. Pero ¿qué pasa si ese donativo se hace a un tercero o a un primo o a un tío? Pues un tío ya es en línea colateral, ya no es en línea recta, en primer grado ni en segundo grado. Ya son colaterales de acuerdo al derecho civil, y aquí nos dice la ley del impuesto a la renta que estos sí tienen un límite. Tienen un límite, dice, los demás donativos también van a estar exentos, es decir, no los que se hacen entre cónyuges o entre ascendientes o descendientes, también van a estar exentos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no excedan de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. La ley del impuesto a la renta hace referencia a salarios mínimos. Recordemos que desde la reforma del año de 2016, todas las referencias que se hagan al salario mínimo general debemos entenderlas como UMA. Entonces, convertido esto en pesos con el valor de la UMA actual, son poco más de 117,000 pesos. Entonces, un donativo que se haga entre hermanos, por ejemplo, que sería el caso que comentábamos, de un hermano hacia el otro hermano, no entraría en evitar la discrepancia fiscal, y ni tampoco entraría en los donativos entre ascendientes o descendientes en línea recta o entre cónyuges. Es un donativo lateral, en línea colateral en segundo grado. Entonces aquí tendría la exención de hasta 117,000, son como 117,300 pesos aproximadamente. Entonces hasta ese monto está exento. Oye, ese dinero a lo mejor llegó vía remesa del extranjero hacia el hermano. Pues bueno, documentenlo como donativo para tener esa exención. Todo lo que exceda va a ser, por supuesto, grabado para la ley del impuesto sobre la renta. Entonces son de los aspectos que es importante tener en consideración para evitar un tema de discrepancia fiscal a nivel de personas físicas. Como ven, tratamos 3 temas, los 3 temas son temas totalmente diferentes, pero tienen un vínculo en común: el buen fin por el uso de tarjetas, el uso responsable, el cuidar no tener un tema de discrepancia fiscal. Si la llego a tener, ¿cómo la puedo soportar en su caso? O ¿cómo puedo evitar meterme en un problema de discrepancia fiscal? ¿Cuáles son los grados que la ley menciona particularmente que no es discrepancia fiscal? Que son los que ya mencionamos en primer grado, pero la ley hace referencia a transferencias, no a depósitos. Los depósitos siempre es un tema de prueba, porque ¿cómo compruebas quién fue el que te lo depositó, no? Cuando haces un depósito, solamente viene el depósito, la cuenta beneficiaria y el sello del banco. Y aunque conserves el comprobante, pues no hay una referencia de quién lo hizo. A lo mejor le pones con pluma y lo que sea, pero no hay una evidencia física, como sí lo hay con una comprobante de la transferencia del propio banco y el comprobante que puedes generar a través de descargarlo de la página del Banco de México. Con el tema de la discrepancia fiscal que ya comentamos, con las remesas, que pueden considerarse un ingreso o no, dependiendo de cómo se documente, y si es un ingreso, sobre todo cuando es entre familiares cercanos, entre cónyuges o con hijos, cómo evitar un problema de discrepancia fiscal, porque el papá le va a mandar el dinero al hijo, y si no lo hace de manera adecuada, le va a originar un problema, y con independencia de los efectos que a lo mejor el propio papá puede tener en materia impositiva,
por ese dinero que previamente le dice que obtuvo y que luego le hace llegar hacia el hijo, ¿no? Son estos aspectos que hay que considerar y por supuesto en algunos casos se recomienda cuando son montos ya considerables, pues incluso hacerlos a través de un contrato de donación, particularmente para dejar la evidencia física en ese momento de la forma en que se hizo, a lo mejor hasta enviarlas por mail o cuando son cantidades importantes, incluso darles hasta fe pública ante el fedatario público, a fin de no tener un tema ahí de discrepancia fiscal, ¿no? En el caso decíamos, de los depósitos en efectivo, esos tienen un parámetro totalmente diferente. Aquí lo que marca los bancos es, si tú depositas más de 15,000 pesos, pues el banco le envía un aviso, una declaración informativa al SAT, donde dice quiénes son las personas que hicieron esos depósitos. Cuando es transferencia no hay esa información, pero no implica que se trate de un ingreso exento o que sea un concepto que no sea ingreso. Habrá que encuadrarlo particularmente en cada caso y tener documentado en cierta manera cómo es cómo dejarlo adecuadamente soportado para no originar un problema de discrepancia fiscal. Pues estos serían los aspectos esenciales de este tema. Por supuesto queda a sus órdenes si tuvieran alguna duda, algún tema al respecto o aspecto que quisieran que abundáramos en este sentido. Soy Rodolfo Jerónimo, abogado y contador público. Les agradezco mucho el tiempo de su atención. Mis redes de contacto son rodolfo.jerónimo@actiontax.com. Síganme también en mis redes sociales en LinkedIn. Y bueno, no se vayan porque tenemos aún más programación aquí en Gran Empresarial por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Muchas gracias.